Bendiciones para todos en este día. La gracia del Señor sea en cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan por las redes sociales a este su tiempo devocional. Bueno, hoy nos adentramos a algo también que es muy importante. Ya hablamos con respecto a las relaciones familiares. Ahora vamos a hablar con respecto a las relaciones que tienen que ver con la sociedad, son externas, en este caso las laborales. Dice la palabra del Señor en Efesios 6 del 5 en adelante: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Bueno, primero que todo es necesario aclarar la palabra siervo. En el griego es doulos y significa literalmente esclavo. Y en ese tiempo vemos que existía la esclavitud, se constituía como la principal fuerza laboral de aquellos tiempos. Por eso el apóstol Pablo en varias epístolas se dirige hacia los esclavos y hacia los amos. Dios nunca constituyó la esclavitud, y esto es bueno aclararlo. Más bien nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios hace referencia a todo esto, es aprender un poco quizás cómo surge eh, este tema de esclavitud, y esto tiene que ver eh, con la consecuencia del pecado y la consecuencia de la injusticia de los hombres. Y en cierta manera en aquellos tiempos esto era como una benevolencia a los prisioneros de guerra, aquellos que habían sido cautivados por naciones que los estaban sojuzgando, pero para no matarlos los usaban como esclavos o los vendían con este fin. Algo así sucedió con José en aquel tiempo cuando sus hermanos le vendieron. Sin embargo, vemos cómo el Señor respalda a este hombre. Pero mire lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 6 del 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto es algo tremendo, pero vemos que en realidad, aun siendo nosotros personas que de una u otra forma trabajamos y somos dependientes de otras personas, de nuestros amos, pues nos damos cuenta que el Señor nos da unos principios para que nuestro trabajo sea un trabajo digno y que de esta forma también honre y glorifique el nombre de Dios. Por ejemplo, uno de esos principios lo dice este mismo pasaje en Efesios 6, y dice: siervos, obedeced. Eh, Aunque quizás para estos tiempos ya no existe tanta esclavitud como antes, el principio de la obediencia sigue siendo algo muy importante y está vigente dentro de cualquier estructura de trabajo o ámbito laboral, por así decirlo. Donde quiera que se hallen dos o más personas relacionadas con respecto a un emprendimiento, se hace necesario que haya un orden y que exista una autoridad. Y cuando hay una autoridad, debemos estar allí obedeciendo a lo que nuestros jefes terrenales también nos indiquen, todo en pos o en beneficio de la misma empresa, en donde vemos cómo de una u otra forma, si es prosperada, pues nos vamos también, en este caso, a beneficiar. Entonces, eso por ese lado. Otro punto es hacerlo con temor y con temblor. Esto implica, además de la obediencia, que debemos de respetarlos.
La obediencia tiene que ver con una acción externa, el respeto es con una actitud interna que revela un corazón manso y humilde. Lo contrario al respeto, en este caso viene a ser la insolencia, ¿no? Pablo también escribió a Tito en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador con todo respeto. Esta conducta nos muestra o nos lleva a nosotros a ser verdaderos discípulos del Señor, a ser de gran testimonio y a mostrar en este caso a nuestros jefes que Cristo verdaderamente habita en nuestro corazón. Dice también que con sencillez de corazón. Esto es bueno porque la obediencia debe de ser, mmm, hablemoslo en temas de construcción, debe ser liso, debe de ser llano, es decir, debe de ser simple, sin complicaciones, sin darle tanto vuelta al asunto. Simplemente debemos hacer lo que Dios nos indica, debemos obedecer a Cristo aceptando lo que se nos ordena como si viniera de parte del Señor. Otro principio tiene que ver con ese servicio. Y dice Efesios 6 que no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esto tiene que ver con una integridad, con honradez, no personas de doble ánimo, que tienen máscaras, que tienen caretas, que son falsos, que son hipócritas, inclusive que toman lo que no les pertenece. Cada uno de nosotros debemos de servir con clara conciencia de que los ojos de Dios nos están contemplando constantemente, es decir, nos está viendo constantemente. No es justo que en las horas de trabajo nosotros hagamos cosas que no indican nuestras labores, es decir, que nos hagamos los locos, que nos escondamos, que mejor dicho no cumplamos con lo que el Señor, o en este caso con lo que las empresas o jefes han determinado. Y también nos dice mm, que de buen corazón hagamos lo que es la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con la diligencia. Y es bueno que nosotros seamos diligentes en nuestros trabajos. Un discípulo de Cristo debe de ser una persona esforzada, que hace las cosas lo mejor posible, que pone todo empeño, que pone todo de su parte. Como lo decíamos ahora, José del hijo de Jacob empezó como un esclavo en la casa de Potifar y muy pronto, gracias al Señor, a la bendición de Dios, y a su diligencia llegó a ser el principal mayordomo y administrador general de todos los bienes de su amo. Entonces vemos cómo el Señor nos respalda en todo ello. Y también se nos dice que sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto es muy importante porque todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos ni siquiera porque eh, nos lo indiquen dentro de nuestro trabajo, aunque es necesario cumplir, sino porque todo lo que nosotros lo hacemos como para Dios. No nos vamos a quejar, no vamos a estar ahí como resunzuñando, diciendo cosas que no van al caso, sino más bien que cada día nuestras vidas sean vidas que muestren esa alegría, ese entusiasmo, que todo lo que usted se gana sea merecido gracias a la labor que usted desempeña allí. Y otro principio tiene que ver con la excelencia y dice la palabra, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, si nosotros trabajamos de, de cierta manera, pues la recompensa vendrá del Señor y esa promesa es inevitable. Así como tú te desempeñes en tu trabajo, Dios hará que, mejor dicho, como tú hiciste, como tú cumpliste, como tú trabajaste, como mostraste
gran responsabilidad en todo esto, pues el Señor siga bendiciendo tu vida, de la misma manera venga esa recompensa, eh, eh, te siga bendiciendo constantemente, pero si no lo hacemos de la mejor forma, pues de la misma manera recibiremos eh, ese pago. Entonces, cuando al ser siervos o al ser empleados, esa es la interpretación correcta. Si nosotros actuamos de una manera correcta, vendrá la bendición; si no, vendrán consecuencias sobre nuestras vidas. Por eso es que muchas personas, aun siendo cristianos, siendo de mal ejemplo y de mal testimonio, ya no nos reciben en ningún lado. Pero cuando es totalmente lo contrario, el Señor seguirá bendiciéndonos inclusive en el lugar en que estemos. Entonces espero que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida, que el Señor te respalde en absolutamente todas las cosas y que todo lo que hagas sea como para el Señor, porque de Él viene la paga, de Él viene la recompensa. El Señor les bendiga de una manera sobrenatural y nos estaremos viendo el lunes si el Señor así lo permite.